libertades, trascendiendo todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingreso, cultura, nivel educacional, edad o religión, afectando negativamente sus propias bases, tales como lo afirman diversos instrumentos internacionales. Coincidiendo con el señalamiento expuesto en dicha iniciativa en el sentido que en el mes de junio de 1993 surgió la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual fue acordada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de ese mismo año. En esta declaración se define por primera vez la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Y se incluye también como acto de violencia contra las mujeres las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. De esta manera, dicha declaración sitúa a la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos, afirmando que las mujeres tienen igualdad de derecho al disfrute y protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad y seguridad a la persona, a una vida libre de tortura o de cualquier castigo o trato cruel, inhumano o degradante. Al mismo tiempo, amplía el concepto de la violencia contra las mujeres para reflejar las condiciones reales de la vida de las mujeres, reconociendo no solo a la violencia física, sexual y psicológica, sino también las amenazas de este tipo. La Organización de Estados Americanos propuso adoptar, firmar y ratificar en su 24º periodo ordinario de sesiones celebrada en Belém do Pará del 6 al 10 de junio de 1994 una convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Se destaca en el preámbulo de la Convención de Belém do Pará el reconocimiento por parte de los estados firmantes de que la eliminación de la violencia en contra de la mujer es condición indispensable para el desarrollo individual y social y para su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Esta convención, que cuenta con 32 ratificaciones de Estados miembros de la OEA, entre ellos nuestro país, define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Distingue la violencia contra la mujer en 3 modalidades: física, sexual, psicológica, y amplía el rango de ámbitos y responsabilidad en actos de este tipo, perpetrados en contra de las mujeres, ya sea que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, o ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que involucre actos como violación, maltrato y abuso sexual. Asimismo, incluye una amplia gama de ámbitos, ya sea que los actos de violencia tengan lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, comprendiendo hechos como violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Dicha convención establece como deberes de los Estados partes adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
llevando a cabo diversas acciones, entre las que destaca incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. Artículo 7A. Se le concede el uso de la voz al diputado José Dolores Espinosa May para darle continuidad al dictamen ya mencionado. Con su permiso, presidente, público en general, compañeros diputados, medios de comunicación. Siendo obligación de los estados, partes del referido instrumento internacional, informar periódicamente al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre las medidas adoptadas para promover la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nuestro país presentó su quinto informe periódico los días 8 y 9 de marzo del año 2010. Durante el 98 periodo de sesiones del referido comité y después de ser analizados por aquel, emitió sus observaciones finales, realizando diversas recomendaciones, estando dentro de estas la de intensificar los esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, debiendo, entre otras cosas, tipificar el feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal. A pesar del deber general de los países de promover la igualdad, tanto de hecho como derecho, entre las mujeres y hombres, así como la obligación de elaborar y aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas públicas para proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema, así como entre la calidad de la respuesta judicial ofrecida para atender la violencia contra las mujeres. En los últimos años, varios países de Latinoamérica han realizado diversas adiciones para erradicar la violencia cometida en contra de las mujeres por razón de género. Nuestro país ha hecho lo propio. Algunos ejemplos de ello es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2003, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto del 2006, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007, entre otras. Sin embargo, como ya se mencionó en líneas anteriores, poco se ha avanzado en la tipificación del feminicidio, delito que ha sido considerado como la violencia extrema contra las mujeres. Entre los deberes inmediatos que los estados tienen de cumplir respecto a la Convención de Belén do Pará, está el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Artículo 7b. En este deber está incluido el conocer e investigar los patrones de violencia que afectan a las mujeres, como es lo que ahora se ha nombrado como feminicidio. Y esto solo se logra llevando un registro de los hechos violentos suscitados en contra de las mujeres.
Actualmente en nuestro país, la información disponible sobre la muerte violenta de mujeres es proporcionada y registrada principalmente por los familiares de las víctimas y las compilaciones de datos de organizaciones civiles no gubernamentales que logran recopilar datos publicados en la prensa y algunos disponibles por parte de autoridades gubernamentales. Al reconocer que los patrones de violencia que afectan a los hombres son distintos a aquellos que afectan a las mujeres, identificamos un presupuesto para la actuación del Estado en cumplimiento de su deber de debida diligencia. Los patrones de violencia que afectan a las mujeres deben ser investigados en cualquier situación, incluso en aquellas en las que no se identifica inmediatamente el contenido de género. Los casos de feminicidio se han presentado en nuestro país y específicamente los suscitados en nuestra entidad hacen evidente la necesidad de trabajo activo para conocer mediante investigación, recolección de datos, entre otros medios, los patrones de violencia contra las mujeres. La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México. En la 61 legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el mes de marzo de 2010, presentó una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, manifestando dentro de su exposición los motivos siguientes. Los asesinatos de mujeres tienen características particulares que los diferencian de los homicidios masculinos. En primer lugar, 36% de ellos ocurre en los hogares, mientras que en el caso de los varones, 56% se produce en lugares públicos. En instrumentos para la encuesta nacional de la dinámica y la relación de los hogares en 2006, en DIRECT, se ha obtenido que el 57% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de algún tipo de violencia, lo cual evidencia la fragilidad de los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Los hogares, para muchas, el sitio más inseguro para su vida y su integridad. Otra característica de los asesinatos de mujeres es la brutalidad con la que se les priva de la vida. Los datos disponibles en el registro de estas defunciones muestran diferencias en los medios usados en los asesinatos de los hombres y de mujeres. Mientras en 2/3 de los homicidios los hombres mueren por agresiones con arma de fuego, en los asesinatos de las mujeres es más frecuente el uso de medios más primitivos y brutales, como el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, y se usan objetos cortantes 3 veces más que en los asesinatos de los hombres. Asimismo, la proporción en que son envenenadas o quemadas triplica a la de los varones. De los datos anteriores se puede observar que el feminicidio es un delito que posee características propias y por lo tanto debe crearse en nuestro Código Penal un tipo específico y no debe clasificarse como un homicidio más, como argumentan muchas voces que se oponen a la creación de este tipo penal. Por feminicidio debe de entenderse el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. En otras palabras, el contexto histórico por el que atraviesa nuestro país y en específico nuestro Estado, donde un sinnúmero de asesinatos de mujeres motivados por cuestión de género pueden haberse quedado impunes, al igual que las centenas de desapariciones de mujeres
habidas en distintas partes de nuestro país, hacen indispensable tipificar el delito de feminicidio como respuesta del Estado ante los crímenes cometidos contra mujeres. En tal virtud, aún con la aprobación de la reforma planteada, podrá existir homicidios cometidos contra mujeres y, por otro lado, feminicidios, donde el elemento a acreditar para diferenciar un tipo penal de otro serán las circunstancias que llevaron al sujeto activo a privar de la vida a su víctima, es decir, las razones de género que se plantean en el artículo 115 bis, por cuanto hace que las penas correspondientes al delito de feminicidio sea considerado establecer como pena mínima la de 30 años de prisión o como máxima 50 años de prisión, por tratarse de una conducta que, a diferencia del homicidio, reúne otras conductas, tales como violencia, lesiones, desprecio a la igualdad de persona, odio a la víctima, discriminación, etcétera, etcétera. Además, que es la pena máxima que prevé el artículo 18 del actual Código Penal del Estado de Tabasco. Por cuanto hace a la pena pecuniaria, se ha establecido como máxima 1000 días de multa, por ser esta la máxima permitida en el artículo 24 del vigente Código Penal de la materia del Estado de Tabasco. En razón a lo anterior, con la ponderación conjunta de las iniciativas respectivas, se considera pertinente crear la descripción típica del delito de feminicidio, por lo que se adiciona el artículo 115 bis al capítulo 1 del título primero, sección primera del Código Penal del Estado de Tabasco. Asimismo, se estima que las circunstancias que deben presentarse para considerar la privación de la vida cometida en contra de una mujer como feminicidio son las siguientes. 1. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad. 2. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 3. La víctima presente signos de violencia sexual. 4. Cuando la víctima se le haya infringido lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones previa o posterior a la privación de la vida. 5. Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o posteriormente económica, producidas en el ámbito familiar. Cuando se establezca que se cometieron amenazas, asedio o lesiones en contra de la víctima. Cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento, o el cuerpo de la víctima sea expuesto en forma degradante en lugar abierto. De igual manera, se incorporan 2 párrafos con la finalidad de que, además de las sanciones que correspondan por la comisión del delito, el sujeto activo pierda todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Así también se establece que si además del feminicidio resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso de delitos. 7. Que derivado de lo anterior, resulta necesario reformar el último párrafo de la fracción sexta del artículo 123 del Código Penal vigente, que señala que el homicidio y las lesiones calificadas cuando se cometan con una persona por violencia de género
y que se entiende por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico, tanto en el ámbito público como en el privado, para suprimir la palabra muerte y establecer que lo anterior solo aplica en lo relativo al delito de lesiones, en virtud de que al crearse el tipo penal de feminicidio, la privación de la vida se subsume por este delito, por lo que no resulta aplicable como agravante lo establecido en la fracción sexta referida. Octavo, que por otra parte es de señalarse que el 18 de junio del 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional por la que se crea el nuevo sistema de justicia penal, en cuyo transitorio segundo contiene la obligación de la Federación, los estados y el Distrito Federal, en los ámbitos de su competencia, de expedir los ordenamientos legales necesarios a efecto de incorporar el sistema procesal acusatorio, y que con fecha 8 de noviembre del año 2011, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco presentó ante esta soberanía proyecto de Código Procesal Penal Acusatorio. Los integrantes de esta comisión consideran no incluir en este dictamen las reformas propuestas al Código de Procedimientos Penales propuesta por la diputada Lorena Méndez Denis, toda vez que el mismo quedará sin materia una vez aprobado el ordenamiento de referencia. Noveno, que en virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el Honorable Congreso del Estado está facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción primera, novena, 16ª y 45ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se emite y somete a la consideración del Pleno lo siguiente. Dictamen, artículo único. Se adiciona el artículo 115 bis al capítulo 1, denominado homicidio, del libro segundo, sección primera, título primero, y se reforma el último párrafo de la fracción sexta del artículo 123, ambos del Código Penal del Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tabasco, libro segundo, parte especial, sección primera, delitos contra las personas, título primero, delitos contra la vida y la salud personal, capítulo 1, homicidio, artículo 115 bis, se considera feminicidio al homicidio de una mujer por razones de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad. 2. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Tercero, cuando el sujeto activo abuse de su cargo público para la comisión del delito. 4. La víctima presente signos de violencia sexual. 5. Cuando la víctima se le haya infligido lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones previa o posterior a la privación de la vida. 6. Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica producidas en el ámbito familiar. 6. Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica
producidas en el ámbito familiar. 7. Cuando se establezca que se cometieron amenazas, asedio o lesiones en contra de la víctima. 8. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 9. El cuerpo de la víctima sea expuesto en forma degradante en lugar abierto. Y quien comete el delito de feminicidio se le impondrá de 30 a 50 años de prisión y de 500 a 1000 días salario mínimo, multa. Además de la sanción anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si además del feminicidio resulta delito diverso, se estará en las reglas del concurso de delitos. Artículo 123, del 1 al 5. 6. Se entiende por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico, tanto en el ámbito público como en el privado. Lo establecido en esta fracción solo será aplicable al delito de lesiones. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Sufragio efectivo, no reelección. La Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia. Es cuanto, diputado presidente. Toda vez que el dictamen ha recibido lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y en lo particular por constar de más de un artículo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente solicito al público asistente a esta sesión guardar silencio, compostura y respeto y no interferir y abstenerse de tomar parte en los debates en cualquier demostración. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen, en lo general, para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar.
Se ha anotado para impugnar diversos artículos del dictamen, en lo particular la ciudadana diputada Claudia Elizabeth Jorge Javier, el artículo 115 bis, primer párrafo. Solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esta soberanía, informando a esta presidencia el resultado de la votación. En votación nominal se somete el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Acosta María Reyes. Aquino Mena Cristian Salvador. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castañeda Urbano Irma. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Hernández Miguel Ángel. De la Cruz Pérez Isabel. Espinosa May José Dolores. Galvez Bonora Rita del Carmen. Gómez Muñoz José Antonio. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernando Santos José Guadalupe. Jiménez García Cecilia. No está. Limón Córdoba Idalia. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Murillo Peralta Silveria. Ortiz Ábalos Francisco Antonio. Payán Fraijó Carla Samantha. Ricardes Concepción. Rodríguez López Luis Rey. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda a favor. Sánchez Gómez Edwin. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Urbano Álvarez Fernando. Villamayor Notario Luis Enrique. Diputado presidente, el dictamen en lo general, con las reservas previamente citadas, ha sido aprobado por unanimidad de votos. En virtud de que se ha apartado el artículo 115 bis, primer párrafo, se le concede del dictamen en discusión para su impugnación, conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los artículos restantes del dictamen se reservan para votarlos en un solo acto, después de la discusión de los impugnados, por lo que procederemos a la discusión del dictamen en lo particular en orden ascendente por artículo del menor al mayor. Se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Elizabeth Bocorgue Javier para que exponga los motivos y argumentos de su impugnación del artículo 115 bis del dictamen, primer párrafo.
Buenas tardes a todos. Con el permiso de la mesa directiva, diputado Jesús González González, presidente de la mesa, a los medios de comunicación, al público en general, a los compañeros diputados. Con fundamento en los artículos 90, 98 y 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, apartamos para su discusión en lo particular el artículo 115 bis, primer párrafo, que dice a la letra: se considera feminicidio al homicidio de una mujer por razones de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias, y hay una lista debajo de las circunstancias. La propuesta es la siguiente: comete delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando, dos puntos y la misma lista. Es una cuestión de redacción. ¿Es cuánto, diputada? Toda vez que se ha presentado una propuesta de modificación al dictamen en su artículo 115 bis, primer párrafo, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a la Asamblea en votación ordinaria si se pone o no a discusión dicha propuesta. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone a discusión la propuesta de modificación que ha mencionado el diputado presidente. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el Pleno aprobó que la propuesta de modificación al artículo 115 bis, primer párrafo del dictamen se ponga a discusión. En virtud de que ha sido aprobado por el Pleno que la propuesta de modificación al artículo 115 bis del primer párrafo del dictamen de decreto se ponga a discusión, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de modificación al artículo 115 bis, primer párrafo del dictamen de decreto, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación nominal someta la propuesta de modificación del artículo 115 bis, primer párrafo del dictamen de decreto a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete la propuesta de modificación al artículo 115 bis, primer párrafo del dictamen de decreto a consideración de esta Asamblea. Acosta María Reyes. Aquino Mena Cristian Salvador. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castañeda Urbano Irma. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Hernández Miguel Ángel. De la Cruz Pérez Isabel. Espinosa May José Dolores. Gálvez Bonora Rita del Carmen. Gómez Muñoz José Antonio. González García Marcela de González Jesús.
Hernández Santos José Guadalupe, Limón Córdoba Idalia, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, Murillo Peralta Silveria, Ortiz Ábalos Francisco Antonio, Payán Fraijó Carla Samantha, Ramírez Ricardes Concepción, Rodríguez López Luis Rey, Rosado Mendoza Claudia Isabel, Rueda de la Cruz Yolanda a favor, Sánchez Gómez Edwin, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, Urbano Álvarez Fernando, Villamayor Notario Luis Enrique. Diputado presidente, la modificación del artículo 115 bis, primer párrafo del dictamen de decreto ha sido aprobada por unanimidad de votos. Se declara aprobada la propuesta de modificación al artículo 115 bis, primer párrafo del dictamen de decreto, por lo que el citado artículo se declara aprobado de la siguiente forma. ¿Cuál? Artículo 115, 115 bis, artículo 115 bis. Artículo 115 bis, comete delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta todo el articulado del dictamen en lo particular a la consideración de esta soberanía. Acosta María Reyes, Aquino Mena Cristian Salvador, Bellicia Rosique Pascual, Bojorges Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Mena Javier, Cano Gómez Edgar Daniel, Castañeda Urbano Irma, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Hernández Miguel Ángel, de la Cruz Pérez Isabel, Espinosa May José Dolores, Gálvez Bonora Rita del Carmen, Gómez Muñoz José Antonio, González García Marcela de Jesús, González Jesús, Hernández Santos José Guadalupe, Limón Córdoba Idalia, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, Murillo Peralta Silveria, Ortiz Ábalos Francisco Antonio, Payán Fraijó Carla Samantha, Ricardes Concepción, Rodríguez López Luis Rey, Rosado Mendoza Claudia Isabel, Rueda de la Cruz Yolanda a favor, Sánchez Gómez Edwin, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, Urbano Álvarez Fernando, Villamayor Notario Luis Enrique. Diputado presidente, todo el articulado del dictamen en lo particular ha sido aprobado por unanimidad de votos. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen con las modificaciones aprobadas, emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se adiciona y se reforman diversas disposiciones del Código Penal
para el Estado de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para conceder el uso de la voz hasta por 15 minutos. Ahí me anotas, ¿no? Anótame a mí también. Anótame en segundo lugar. El diputado. Sí, pues si yo era el primerito Bueno, ya tú lo vas a anotar. ¿Ah? Dame los nombres porque no. Jesús González Villamayor, ¿cómo se llama? Enrique Villa. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados, diputada Claudia Elizabeth Bocorque Javier, diputado José Dolores Espinosa May, diputada Lorena Méndez Denis, diputado Jesús González González y diputado Enrique Villamayor. Se le concede el uso de la voz hasta por 15 minutos a la diputada Claudia Elizabeth Bocorque Javier. Con el permiso de la mesa directiva, antes de iniciar quiero darle las gracias sin distingo a todas las grandes mujeres que hoy nos hicieron el favor de acompañar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y digo conmemorar y no celebrar, porque hoy es un día que nos hace recordar nuestra condición y cómo ha sido hasta ahora nuestro trato. Mucho se puede decir que esta lucha ha nacido desde tiempo atrás, que ya son muchas las mujeres que han muerto por esta causa, pero lo importante hoy es que todo este camino, toda esta lucha ya está rindiendo frutos. Yo sé que nuestro estatus aún es denigrado, rebajado, maltratado, no reconocido, pero lo importante de todo esto es que qué se está haciendo para mejorarlo y un día erradicarlo. Y hoy quiero decirles que se está aprobando la adición al Código Penal para crear un delito, el de feminicidio, con el que no buscamos ser especiales ni ser superiores, crear algo especial para las mujeres así porque solo se nos ocurrió, no es el motivo. Esto no es tema de la casualidad, tiene un trasfondo que lo hace necesario y vulnerable aún. El delito de feminicidio nace por desgracia, porque no es orgullo decirlo, a raíz de los muchos abusos que se están cometiendo en contra de la mujer
por la razón de ser eso, una mujer. Y como que no había ley que lo castigara, quedaban impunes. ¿Cuántas mujeres muertas a lo largo y ancho de la República y ningún caso resuelto, o no a como se debería? Ante esto, los estados se han visto obligados a regular la situación y Tabasco no podía ser la excepción. Y hoy ya se encuentra regulada esta situación con un delito que tiene nombre, que tiene forma, se llama feminicidio. Es importante, mujeres, que ustedes sepan esto, ya no están solas, ya hay algo que las respalda, pero es necesario que todas pongamos también de nuestra parte. ¿Cómo? Denunciando, no quedándonos calladas. Algo muy importante del Día de la Mujer es el recordatorio, que podrán existir las mejores y más fabulosas leyes, pero si nosotras no nos sentimos parte de algo, no nos autorrespetamos, no nos damos nuestro lugar, no nos tenemos amor propio y en base a ellos no decimos basta a ese maltrato. Yo soy alguien y merezco respeto y merezco ocupar un lugar y me amo y me acepto y no espero el reconocimiento de nadie porque yo me lo doy. Mientras no nos digamos eso a nosotras mismas y no lo llevemos a cabo, señoras, por más leyes buenas como esta que se les está aprobando el día de hoy, habremos fracasado en nuestro cometido. En Tabasco ya son aproximadamente 109 feminicidios, de los cuales son pocos los que tienen una sentencia, al parecer menos del 50%. Unos 47 asuntos y los demás ahí están en la espera. Si vemos ante la lucha, esto sigue creciendo y no podemos dar tregua. Nosotras desde el curul como legisladoras y ustedes desde el lugar que ostenten en nuestra sociedad, sean ejecutivas, profesionistas, campesinas, amas de casa, todas somos iguales, porque todas somos mujeres, todas valemos por ese derecho natural. Algo que nos debe caracterizar es que tenemos que ser unidas y ante este mal social cerrar filas y nunca claudicar. Como decía una compañera diputada, somos privilegiadas por tener la oportunidad de poder estar aquí y poder hablar y alzar la voz por aquellas mujeres que murieron en el absoluto silencio y, ¿por qué no?, por aquellas que por miedo, que por cuestión de niveles sociales o culturales, todavía no se atreven, todavía son mancilladas. Por ellas, por nosotras, por nuestras hijas tenemos que seguir luchando, seguir trabajando por las mujeres de Tabasco y sobre todo por el privilegio que Dios nos ha dado de conceder vida a través de la vida. Es cuanto. Buenas tardes. Se le concede el uso de la voz al diputado José Dolores Espinosa May hasta por 15 minutos. Con el permiso, diputado presidente, compañeros diputados, medios de comunicación y público en general. El día de hoy nuestra entidad federativa da un paso más importante en la protección de las mujeres al atender un reclamo que desde hace años se viene realizando, como lo es tipificar el delito de feminicidio en la entidad. Este logro es un trabajo de todos los diputados y diputadas, acuerdo de esta Cámara, y en torno a la reforma al Código Penal 115, tanto hombres como mujeres de los 6 partidos representados en esta 60 legislatura, se aprobó por votación unánime sobre el homicidio tipificado feminicidio. En efecto, derivado de las iniciativas presentadas por la diputada Lorena Méndez Denis y el diputado José Dolores Espinosa May, la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia adiciona al Código Penal para el Estado de Tabasco el artículo 115 bis, donde se describe el feminicidio como un homicidio de la mujer por razones de género, precisándose como elementos para la integración del mismo que concurran cualquiera de las siguientes circunstancias: exista o haya existido entre el activo y la víctima
una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación o hecho de amistad. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o de cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad, cuando el sujeto activo abuse de su cargo público por la comisión del delito, la víctima presente signos de violencia sexual, cuando la víctima se le ha infringido lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones previas y posteriores a la privación de la vida, cuando exista antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica, producidas en el ámbito familiar, cuando se establezca que se cometieron amenazas, asedio o lesiones en contra de las víctimas, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento, el cuerpo de la víctima sea expuesto en forma degradante en lugar abierto. Para los autores de este tipo de delitos se contempla una pena de 30 a 50 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. Esta nueva reforma que se adiciona al 115 bis, la Cámara de Diputados del Estado de Tabasco aporta el fortalecimiento para que se cumpla la ley. Desafortunadamente, en Tabasco, en México, en América Latina, existe y existirá, mientras las mujeres lo permitan, el patriarcado o la posesión del hombre sobre la mujer. En muchos casos, la mujer se niega a denunciar al marido, que por razones obvias de maltrato, de abuso físico, de abuso sexual, la mujer siente cierto rechazo hacia el marido, no quedándole más remedio que seguir siendo un objeto sexual de su pareja, porque ancestralmente y culturalmente las abuelas o las mamás todavía le dicen a la hija, a la nieta, a la sobrina que se acerca a pedirle un consejo, le dice: hija, es tu marido y tienes que soportarlo. Entonces, los diputados y diputadas de la 60ª legislatura estamos haciendo un consenso y por unanimidad votamos para que la ley sea adicionado el 115, tipificando el homicidio y el feminicidio. También necesitamos el apoyo de las mujeres, que se valúen, que se revalúen y sobre todo que se respeten a sí mismas y cumplan con el deber de denunciar al esposo, a la pareja o al concubino. Es una tarea de todos, es una tarea que es un poquito delicada por la situación cultural que vivimos en toda América Latina. Sin embargo, hay que avanzar, hay que seguir adelante y hay que valorar a la mujer, pero lo principal, debe valorarse ella misma, respetarse y sobre todo tener en cuenta que no es una posesión de un objeto de la pareja o del esposo. Forma parte de la familia, forma parte del hogar y forma parte de la sociedad y es la base principal de la familia. Muchísimas gracias. Es todo, diputado presidente. Se le concede el uso de la voz a la diputada Lorena Méndez. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público asistente. Este 8 de marzo, un año más de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, damos un paso adelante en la búsqueda de que las tabasqueñas
no sufran violencia ni muerte por el hecho de ser mujeres. Acabamos de escuchar el dictamen que propone la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, donde se tipifica el delito de feminicidio. Dicho dictamen se nutrió de las iniciativas expuestas por el compañero legislador del PRI, José Dolores Espinosa May, así como de la presentada por esta servidora en el mes de noviembre del año pasado. Conciliar las distintas visiones y propuestas de quienes participamos en la mesa de análisis no fue tarea sencilla. Reconozco la voluntad política de todas las fracciones parlamentarias para lograr acuerdos que permiten este día legislar un tema tan sensible. No obstante, es mi deber apuntar que desde mi perspectiva quedan algunas asignaturas pendientes que bien pudieron haberse incluido en esta reforma, tal como lo propuse en mi iniciativa, y lo han propuesto también las organizaciones de la sociedad civil por la defensa de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, los procedimientos para salvaguardar las pruebas, los cuales se deben regir bajo los protocolos internacionales establecidos para el aseguramiento de pruebas en el caso de feminicidio. Sin embargo, creo que esta reforma constituye un avance en la lucha por salvaguardar los derechos de las mujeres y que en los meses subsecuentes es necesario legislar lo que pudiera faltar. Es cuanto. Se le concede el uso de la voz al diputado Jesús González hasta por 15 minutos. Solicito al vicepresidente pase a ocupar mi lugar. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, amigos y amigas diputados y diputadas, compañeros de medios de comunicación, amigos todos. Las mujeres en Tabasco no son invisibles ni deseo su victimización, sino debemos de resolver el problema neurológico de la violencia que existe en nuestro Estado en contra, solo por el hecho de ser mujeres por su género. Hoy, la inoperancia de las instituciones dejan en indefensión a las mujeres víctimas de violencia y sin castigo sus victimarios, no por constar de una reforma adecuada en nuestra legislación estatal acorde a la realidad. Los diputados de la 60ª legislatura, comprometidos con los ciudadanos, realizamos las acciones legales que facilitan que las autoridades estatales cuenten con las herramientas para erradicar el fenómeno de la violencia contra las mujeres por razón de género. Las acciones de armonización de las leyes estatales con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ratificados por nuestro país deben de realizarse responsablemente, ya que así hacerlo los beneficios son abundantes para garantizar la protección a los derechos de las mujeres sufran de violencia o no, solo por el hecho de ser ciudadanas. En Tabasco contamos con algunas leyes específicas de protección, pero carecemos de medidas para prevenir la violencia de género contra las mujeres. Contamos con un instituto para la mujer, lejano a la misma. Sin embargo, este impulso inicial no debe de decaer, sino todo lo contrario, procurar que la violencia se elimine
en todo nuestro estado, haciendo público los programas con que cuenta el instituto, acercando siempre al instituto al servicio de la ciudadanía. Hay que crear mecanismos que permitan medir el impacto de las acciones realizadas con el objetivo de eliminar la violencia contra las mujeres. Como legislatura, actualmente carecemos de los medios que nos permitan comprobar que tanto los programas que se aplican estatalmente por el Instituto de la Mujer o otra dependencia impactan positivamente en la solución del problema de violencia contra las mujeres. La falta de instrumento de medición es materia pendiente para esta legislatura con la ciudadanía. Por último, reitero la importancia de publicar los planes de trabajo de las instituciones que en el Estado laboren en beneficio de las mujeres, porque sinceramente contar con leyes y reglamentos únicamente no significa que se erradique la violencia de género. Hay que promulgar leyes con sanciones donde se impongan mayores penalidades cuando por razón de género se violenten los derechos y las garantías de las mujeres. Necesitamos aplicar medidas preventivas y orientar a la fuerza del orden para identificar a las víctimas, prestándole ayuda inmediata cuando la requieran. El Ejecutivo del Estado debe de financiar la atención a las víctimas de violencia de género, atendiendo sus necesidades sanitarias, de orientación y refugio, protegiendo en todo momento su persona, permitiéndose acceso a refugios y servicios de asistencia jurídica sin lastimar su dignidad e integridad psicológica. Insisto en que los organismos administrativos estatales deben de estar prestos a adaptarse y cambiar frente al problema para que verdaderamente la política pública desarrollada en la presente legislatura empodere a las víctimas de violencia de género para resolver dicho cáncer. Tenemos que conocer qué parámetros aplica el Tribunal Superior de Justicia para dar seguimiento a los casos de violencia de género. ¿Existen personas sentenciadas por esa razón? ¿Cuántas han recibido tratamiento médico y cuánto tiempo? ¿Existe por parte de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Estatal la capacidad para identificar los casos de violencia de género y sentenciar adecuadamente al responsable? Como legisladores debemos de tener visión para resolver el problema de violencia de género y realizar las acciones para el mismo fin. Amigos y amigas, agradezco su atención y hoy es un día histórico, concordante con el Día Internacional de la Mujer, y Tabasco está al acorde de muchos estados de la República y es merecedor para la mujer. Ojalá que de aquí en adelante la justicia aplique el sistema operativo de esta ley en favor de las mujeres. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado José Antonio Ortiz Ábalos. Francisco Ortiz Ábalos, hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa, porque ya todos estamos un poco ya tediosos, pero para romper un poco el protocolo, para cerrar con broche de oro, me permito leer lo siguiente. Desde la más humilde hasta la más afortunada, hija, esposa o madre. Es un poema de Víctor Hugo que dice así: el hombre y la mujer. El hombre es la más elevada de las criaturas, la mujer el más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta
el altar santifica. El hombre es el cerebro, la mujer el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor, la luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio sublimiza. La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es un genio, la mujer un ángel. El genio es inmensurable, el ángel indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la virtud extrema. La gloria hace todo lo grande, la virtud hace todo lo divino. El hombre es un código, la mujer un evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre piensa, la mujer sueña. Pensar es tener en el cráneo una larva, soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es un océano, la mujer un lago. El océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que deslumbra. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo. Feliz Día de las Mujeres y un fuerte aplauso para todas ellas. Muchas gracias. Eso de Ortiz. Gracias, amigo. Gracias. Luis Enrique. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Enrique Villamayor, notario, hasta por 15 minutos. Pero como es Día de la Mujer, no me da 10 nada más. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. Pedí subir a tribuna para desde aquí hacer extensiva una felicitación a todas las mujeres del mundo, del hermoso país y en especial las de mi querido Tabasco. Quiero felicitar a todas y cada una de esas mujeres que con su labor diaria, cualquiera que ésta sea, contribuye a mejorar la vida de este mundo. Hago un reconocimiento primeramente a mis compañeras y amigas legisladoras, mujeres fuertes, con entereza y una íntegra personalidad, llena de virtudes y más que nada, de ese toque lleno de amor. Sé que hay mucho que celebrar. Afortunadamente, hoy en día, la mujer es parte importante en los negocios de una acción, un estado, una comunidad, una escuela. Es reconocida en su propia casa. La mujer ha ganado terreno por méritos propios en todos los ámbitos, llámese educación, cultura, profesionalismo, política, etc., dando muestra de su productividad, entrega y buena fe en todo lo que hace. Pero también quiero reconocer que aún falta mucho por hacer. Aún seguimos palpando las secuelas del pasado. Todavía hay mujeres mancilladas, maltratadas, denigradas, menospreciadas en su persona. No la tienen fácil, compañeras, porque hay que ser ciertos y aceptar que el logro que hoy tienen se han visto envuelto de muchas trabas, de grandes topes a lo que ustedes han tenido que hacer frente con decisión y sin claudicar en el cometido. Las felicito, señoras diputadas, por lo que hoy han hecho en este Congreso del Estado de Tabasco. Quizás esto es nuevo para nosotros, quizá puede existir críticas, desacuerdos, en fin, todo algo nuevo que puede provocar, pero lo que sí es que hoy en Tabasco se ha dado un parteaguas. Hoy Tabasco
da un granito de arena y un reconocimiento, y dignificando desde luego de manera muy especial a la mujer. Quiero transmitirle mi absoluta admiración, mi respeto y reconocimiento que halago para mí, saberme en medio de grandes mujeres, pero aún más, halagado de ver que ustedes son la representación de todas las grandes mujeres que están allá afuera, partiéndose el alma para vivir, para cuidar un hogar, para ganar un campo en lo profesional, para garantizarle a sus hijos un mejor futuro, y por qué no, para hacer de sus hijos varones, mejores hombres, mejores seres humanos, hombres que respetan y valorizan a la mujer. Gracias, mujeres, por hacernos ver que no caminan ni atrás ni adelante de nosotros, sino al lado nuestro, porque somos iguales, porque físicamente son lo más bello y delicado, pero en el interior son el pilar jamás inquebrantable de nuestra humanidad. Son las dadoras de la vida, las que sin su presencia y reclamo jamás hubiésemos entendido el porqué de su lucha. No dejen de luchar, amigas, no dejen de luchar, mujeres, no dejen de romper el silencio, pero sobre todo, no dejen de ser lo que son. Mujeres, felicidades, amigas, y todas las mujeres que se encuentran hoy aquí. Feliz Día Internacional de la Mujer, y que Dios siempre les bendiga. Estamos inspirados ahora. Cerramos. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 19:10 del día 8 de marzo del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, libre y soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 12 horas del día 12 de marzo del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público y asistente y a medios de comunicación. Gracias.